Un lugar único en la provincia de Salamanca desde donde descubrir uno de los jardines renacentistas más antiguos de toda España. Los duques de Béjar construyeron esta villa de recreo a principios del siglo XVI. Al cruzar por la puerta principal nos trasladamos a un lugar mágico, alejado de la civilización, entre ríos, montañas, un bosque, una creación excepcional. ¿Por qué se construyó este espectacular jardín rodeado de bosque en un entorno tan aislado? ¿Cómo ha sobrevivido este exótico paisaje del Renacimiento durante 4 siglos hasta nuestros días? ¿Qué sorpresas se pueden encontrar desde hace siglos en estos jardines? Hoy conoceremos los secretos que esconde este parque señorial, testimonio vivo del poder de la naturaleza sobre la creación del hombre. En la provincia de Salamanca vamos a descifrar el atractivo misterio de este ancestral testimonio renacentista. A 1 kilómetro de Béjar, al sur de la provincia de Salamanca, encontramos el bosque de Béjar. El jardín se compone de varias zonas, una zona residencial, el estanque, el jardín y la huerta, el paseo de la Alameda, los prados y el exuberante bosque. Entre Castilla y Extremadura, este paraje sobrecogedor nos invita a trasladarnos en el tiempo y a realizar un viaje a través de la naturaleza. En su conjunto, tiene una superficie aproximada de 33 hectáreas con todas las variedades posibles de recursos paisajísticos. Prados, huerta, jardines, estanques y fuentes, rodeados del frondoso bosque. Me encuentro en la zona residencial donde se construyó este palacete para disfrute de los duques y un poco más tarde se construyó una pequeña capilla aquí detrás y el bosquero, que era el lugar donde residía el guardés, que se encargaba del mantenimiento de la finca. El origen de El Bosque se remonta a la Edad Media. En 1396, el rey Enrique III entregó Béjar como señorío a la familia Zúñiga, que después recibirían el título de duques de Béjar. La Casa de Zúñiga es un linaje noble español, cuyos destacados miembros se distinguieron al servicio de la corona de España en Europa y América como militares, diplomáticos, políticos, religiosos y escritores. También fueron conocidos por sus negocios. Los nuevos señores poseían un palacio en Béjar y dedicaron estos dominios a su lugar preferido de descanso. Álvaro de Zúñiga, segundo duque de Béjar, y su hija Teresa de Zúñiga, tercera duquesa, iniciaron la transformación de estos terrenos en villa de recreo y en coto de caza, y para eso utilizaron el bosque y el estanque que recogía el agua de la sierra. Es en 1567 cuando Francisco de Zúñiga y Sotomayor, hijo de doña Teresa y cuarto duque de Béjar, mandó edificar la finca. El resultado fue este conjunto que construyó junto a su primera esposa, la duquesa Guiomar. En la transformación, los propietarios se inspiraron en las villas renacentistas italianas, siguiendo los modelos de los tratados clásicos.
El palacio y el jardín son magníficos ejemplos de este estilo, que se conserva como uno de los escasos ejemplos en España desde el siglo XVI. La proximidad al Palacio de Béjar hacía que se pudieran seguir manteniendo vivos los asuntos políticos durante su estancia. De hecho, hay una serie de documentos que nos indican que aquí, desde el siglo XVI al XVIII, se dirimieron asuntos políticos muy importantes. Uno de los rasgos principales del bosque es su disposición en terrazas escalonadas, muy típica de los jardines renacentistas que aprovechan la pendiente y se comunican a través de escaleras y de rampas. Aquí, en este punto del jardín, encontramos un elemento singular, el estanque. Con casi 5.000 metros cuadrados de superficie, el estanque logra un efecto espectacular al hacer de espejo y duplicar en la lámina de agua cielo y tierra, ampliando toda la naturaleza que rodea al palacete, a la vez que cumple la finalidad de recoger todas las aguas que vienen de la sierra. En esta villa de recreo, el agua es fundamental, como elemento ornamental a través del estanque y las fuentes, por la importancia del sistema hidráulico para el riego y por otros usos que le dieron sus antiguos dueños. El agua de los estanques servía para la cría de especies piscícolas y para la práctica de la pesca, pero también supuso algunos conflictos y algunos pleitos para los duques que, por el uso del agua, tuvieron una serie de problemas con los vecinos. Pero no podemos hablar del estanque sin mencionar esta llamativa isla central, donde nos encontramos este pequeño templete neomorisco que se introdujo en la remodelación de 1896. El templete sustituyó un primitivo cenador de piedra, elemento documentado gracias a la obra Vista de Béjar, del pintor veronés conocido en España como Ventura Lirios, y que entre 1726 y 1727 inmortalizó el bosque por encargo del 11º duque de Béjar. En el paseo oeste del estanque nos encontramos con el cubo del desaguadero, que servía para vaciar las aguas embalsadas y poder así regar los jardines y llenar el estanque pequeño también. Dentro nos encontramos con esta escalera de caracol espectacular que tiene un valor que va más allá del ornamental. Históricamente se pensaba que conducía a un pasadizo secreto que nos conducía a la isla central. Frente al estanque, en el centro del eje longitudinal del jardín, se sitúa la exedra, con un banco corrido alrededor y unas grandes cualidades acústicas que lo convertían en el espacio perfecto para actos sociales. Si tuviera que dar una charla o una pequeña conferencia, seguramente me vendría aquí a este cenador semicircular, a la exedra, que antiguamente se utilizaba como lugar de declamación para hablar en público. También había naumaquias y espectáculos malabares que se llevaban a cabo en la llamada plazoleta alta. Esta rotonda debió formar parte de un jardín geométrico que actualmente no se conserva. Lo que sí se mantiene es su fuente, una de las que podemos encontrar en el conjunto de la finca. Otra de las más llamativas es la Fuente de la Sábana, construida a principios del siglo XVIII. Y se llama así por esa laminita de agua que sale debajo del arco. Este monumento barroco, instalado en 1705, se ha integrado perfectamente en el conjunto original del siglo XVI. Su construcción fue ordenada por el 11º duque de Béjar y en la misma fuente se muestra el escudo de los Zúñiga y Sotomayor.
Otros escudos importantes son los de Zúñiga y Guiomar, que adornan el estrado blasonado formado por un respaldo de piedra. La tercera fuente especialmente valorada es esta de aquí, es la fuente de los 8 caños, donde se puede apreciar perfectamente la relación que existe entre la naturaleza y el artificio. Esta es especialmente interesante porque está construida de una sola pieza de granito y se pueden ver aquí estas gárgolas o mascarones por donde estas figuras antropomórficas expulsan el agua. A partir del siglo XVI comienza a producirse la adaptación funcional a la topografía a través de estas imponentes terrazas, como por ejemplo donde se sitúa este jardín increíble en el que aún podemos apreciar algunos de sus trazados antiguos. Estamos en el jardín romántico, situado en la gran terraza intermedia, y más abajo, la tercera terraza correspondiente al antiguo huerto que alimentaba a toda la familia. Se conservan las acequias para el riego de aquellas huertas, cuando estos terrenos tenían como función el autoabastecimiento de los propietarios. Los prados, el huerto y el estanque contribuían también al sustento de la familia, sus invitados y el personal. La finca autosuficiente era un lugar productivo más allá del ocio. La Casa Ducal de Béjar siempre supo hacer negocio y aprovechar las mejores oportunidades. Y Francisco Diego López de Zúñiga, en 1592, fundó una fábrica de tintes en Béjar para el teñido de paños. Gracias a sus privilegios reales, la Casa Ducal logró tener el monopolio del tinte, que les proporcionó cuantiosos ingresos a lo largo de varios siglos. Importaron plantas de Latinoamérica como la Indigófera tinctoria, fuente original del color índigo, que da un pigmento azul. Montaron una red de distribución de lana y llegaron a traer a los maestros flamencos para establecer la producción industrial del tinte. Esta importante actividad contribuyó al desarrollo de la industria textil en Béjar, de gran importancia para la región. Uno de los paseos más agradables es esta alameda, donde hoy tenemos unos chopos altísimos, pero antes había unos olmos que datan de 1568 y algunos de ellos llegaron hasta el siglo XX. Esta alameda parte del exterior de la parcela y continúa y llega muy cerquita de la población. El bosque fue pasando de generación en generación a través de los herederos del Ducado de Béjar, que en el siglo XVI y XVII, además de ser conocidos por su poder y sus negocios, también lo eran entre los escritores por su mecenazgo. Continuando esta trayectoria, Alonso Diego López de Zúñiga Sotomayor, el 11º duque de Béjar, apadrinó a célebres escritores como Lope de Vega y Luis de Góngora, y pasó a la historia como mecenas gracias a la dedicatoria que Miguel de Cervantes le hizo en la primera parte de su libro Don Quijote de la Mancha, en la que enumeraba los títulos nobiliarios que ostentaba Alonso Diego. Vamos a ver. Al duque de Béjar, marqués de Gibraleón, conde de Benalcázar y Bañares, vizconde de la Puebla de Alcocer, señor de las villas de Capilla, Curiel y Burguillos. En esos siglos posteriores, el bosque siguió evolucionando, incorporando cambios importantes, como la construcción de la Fuente de la Sábana. Pero sin duda, el estanque continuó siendo el icono más importante, aunque con el paso de los años fue paulatinamente cayendo en el abandono. En los últimos años se han realizado una serie de obras de restauración del bosque de Béjar. Entre las actuaciones más importantes está la que afectó al Gran Estanque, uno de los símbolos de estos jardines que vuelve a resplandecer como antaño. José Carlos,
¿Te has bañado aquí alguna vez o no? Todavía no. Pero ¿No? vamos, en barca sí que hemos pasado Sí. a la isla, sí. Este estanque no es posible sin la llegada de agua. Sí. ¿Dónde tenemos ese manantial? Estamos hablando de una implantación ya desde finales del 14, con un señorío que pasa a mayorazgo y luego una consolidación ya en tiempos contemporáneos de un ducado. Entonces se consigue traer el agua de otra vertiente del río Barquillo en un lugar que se llama la Garganta del Oso, cosa que en un momento suscitó distintos pleitos en Chancillería. ¿Cuál ha sido la actuación principal que habéis hecho en el estanque? Sí, cuando llegamos allá en 2006 vimos que el coeficiente de seguridad era 1, es decir, ninguno. Entonces en 2006 hubo un proyecto de restauración del entorno del estanque y hay un desmontaje, digamos, desde 2 metros de aquí hasta unos 3 metros. De arriba abajo hasta 10 de profundidad y desde unos 55-60 metros de lado a lado. Y estamos seguros ahora mismo aquí. Ahora hay una Yo me presa, fío de sí. ti, pero vamos. De todas formas vamos a ir caminando hacia Sí, allá por muy si bien, acaso. Sí, muy bien. Bueno, esto debe de estar lleno de secretos, ¿no? Cuando vacías y excavas y ves lo que hay debajo, tienes que encontrar de todo, ¿no? Hay, sí, como 4 o 5 fases de construcción. Entender que todo lo que vemos es antrópico, son terrazas artificiales. El nivel geológico estaría como a unos 4 metros por debajo de la línea de agua. Incluso todas las terrazas, los paseaderos son artificiales. La terraza de los Bojes también es artificial. La terraza del jardín histórico también es artificial y la terraza de las huertas también, con muros de contención que llegan a piedra madre, y se hacen como grandes jardineras. En tu planteamiento, ¿queda algo por incluir, por hacer en los próximos años? ¿Cuál es el siguiente paso? Se está ahora con un proyecto de adecuación de las huertas, un proyecto de restauración bastante complejo de la terraza del jardín histórico, manteniendo las coníferas. El Paseo de la Alameda también hay otro proyecto, pero cuestiones de mantenimiento y luego sobre todo es el uso de las edificaciones. Tremenda secuoya. En 1869, el último duque de Béjar vendió la villa al industrial Cipriano Rodríguez Arias, que comenzó a transformar el jardín al estilo romántico, perdiendo entonces gran parte de su geometría original. Sin embargo, trajo estas especies tan alucinantes. La secuoya gigante destaca entre todas las especies. Junto a otras coníferas fue plantada en 1871. Esta especie, originaria de Norteamérica, es considerada el organismo vegetal más grande del mundo. Para el nuevo propietario, los jardines supusieron un espacio de recreo y un símbolo de poder. Los cambios introducidos en la finca son manifestaciones públicas del establecimiento de un nuevo orden en la propiedad y suponen la proclamación de su innovación. En la zona este del estanque encontramos el Prado Alto, que es una zona despejada, y en las villas de recreo italianas se utilizaba como manera de ensalzar el jardín enmarcado por unos árboles importantes. El Prado Bajo todavía conserva ejemplares de fresnos, un pequeño merendero llamado Fuente de la Reina y el estanque bajo de la finca, de dimensiones más reducidas que el principal. El bosque corresponde a los terrenos no cultivados por el hombre, que en las villas italianas de recreo se denominaban bosco, parco o selvático, estableciendo un importante contraste con las zonas ordenadas por el hombre, como las arquitecturas o los jardines. El contraste es una de las particularidades del bosque de Béjar, logrando que dentro del conjunto pueda encontrarse una zona más salvaje a escasa distancia de unos jardines más cuidados.
Parecemos gigantes, ¿eh? En este jardincito de parcerres. Pues sí. ¿De dónde viene el trazado de estos? Pues son unos trazados de setos de boj o de otras plantas que vienen del Renacimiento de la Edad Media, sobre todo el Renacimiento de Flandes. En Italia también se hacían setos bajos. Es una influencia que ha perdurado en el largo del tiempo. ¿Y tenemos algún documento histórico que recoja los trazados renacentistas, un poco para haberse inspirado? Hay testimonios posteriores, visuales. Por ejemplo, el cuadro de Ventura Lirios, que describe Béjar, que pintó entre 1726 y 1727, y las cartas que envió y que cruzó y las respuestas del duque de Béjar y Plasencia. Lo más antiguo que conservamos en ese sentido es el cuadro de Ventura Lirios. Aquí se veían, se intuyen, porque es un cuadro muy grande, de más de 3 metros, pero claro, los detalles del bosque de Béjar no son tan grandes. Están todo un poquito compactado, pero se ven aquí en esta zona se ven unos setos bajos. Donde sí llegó ya la explosión un poco más registrada de especies, ¿no? Distintas, de otros lugares, exóticas, etc., fue en el periodo romántico, que es esto que vemos aquí, que nos encontramos, ¿qué? Porque yo veo unas coníferas. Una parafernalia de elementos, claro, los gustos románticos, todo mucho más recargado, mucho elemento vegetal nuevo. Cuéntame sobre esas secuoyas y esos cedros de incienso, pero en otro lado, más cerquita. Vamos para allá. Venga. Bueno, aquí cerquita, fuera del invernadero, tenemos esas especies que probablemente trajo Cipriano Rodríguez Arias para el jardín romántico, ¿no? Pues sí, tenemos un magnífico ejemplar de Sequoia dendrogiganteum, de secoya, y tenemos Calocedrus decurrens. Son elementos realmente muy singulares, son árboles monumentales. Ya dominan por completo la imagen y es muy difícil intentar imaginarse cómo eran los jardines sin estos elementos, pero claro, ya son árboles monumentales también y forman parte del devenir que supone todo jardín histórico. Tienen que estar aquí también. Mientras estén vivos y mientras podamos mantenerlos, tienen que estar aquí. Ahora mismo hay una gestión, entre comillas, ecológica de los jardines en muchos casos. Se utiliza cada vez menos tratamientos fitosanitarios y los que se utilizan se procura en lo posible que sean ecológicos, sin rehuir lo que ha sido la evolución posterior y el palimpsesto que supone todo jardín histórico, en el que hay capa sobre capa sobre capa según las diferentes épocas. Acompáñame a verlo más de cerca. La parte más salvaje del bosque está cubierta por una masa arbórea en la que predominan rebollos y castaños, con algún tejo silvestre, y en las zonas húmedas alisos, fresnos, chopos, sauces y olmos. La vegetación no solo es variada y frondosa en la zona del bosque, aquí en las terrazas nos encontramos con algunas especies singulares interesantísimas. Aquí, junto a la Fuente de la Sábana, nos encontramos este espectacular tejo que puede tener en torno a 350 o 400 años. Es tal vez el árbol más viejo del jardín y es muy apreciado no solo por su madera, sino también por sus propiedades curativas, pero también tóxicas. Está lleno de alcaloides que te pueden llevar a la muerte en muy poquitos minutos. Aquí nos encontramos a este imponente cedro, que es el cedro del incienso, porque su corteza se abre así en escamas y se puede recuperar esta corteza y quemarse como el incienso. La verdad es que huele que es increíble. También se llama cedro de California porque es originario de esa región de Estados Unidos. Si la vegetación actual es variada, lo fue todavía más hace siglos. Ejemplares de Vitis vinifera, comúnmente conocido como vid o parra, pudieron plantarse en el siglo XVII. También en esa época hubo naranjos, olivos y nogales, especies que fueron sustituidas por las actuales, pero que tienen en común formar parte de la historia de estos jardines. Vamos a intentar trasladarnos a
a principios del siglo XVI. ¿Te imaginas este lugar, esta ladera? Tú como paisajista, ¿cómo empezarías a trazar las líneas en esta ladera? Pues como lo hicieron, ¿no? Estudiando perfectamente el lugar, estudiando perfectamente el entorno. Tenemos una doble pendiente, ¿no? Tenemos la ladera que está orientada hacia el norte, que es la Umbría, lo que tradicionalmente se conoce como la Umbría, y luego la Solana, que es la ladera que está orientada hacia el sur. Y fíjate, hoy le llamaríamos a esto criterios medioambientales, ¿no? Sí. Pero en aquella época pues era simplemente observar el entorno y intentar adaptarse lo mejor posible, ¿no? Sentido común. ¿Cómo afectó la presencia de este bosque a la hora de trazar estas terrazas, de la aparición de la casa? El bosque importantísimo porque además desde el bosque se canaliza todo el agua que llena este estanque maravilloso, ¿no? Y se desvía el arroyo de la Garganta del Oso desde muy temprano, desde fechas muy tempranas. Los puntos de agua son muy difíciles de mover. Tú puedes cambiar el tipo de fuente, ¿no? La estructura de la fuente, los caminos, pero los puntos donde surge el agua, eso es más complicado. Vamos a seguir viendo esos puntos, si te parece. Acompáñame. Bueno, y el agua, además de lo evidente, de lo que se ve, del estanque, ¿no? que es lo que tenemos aquí, creo que había aquí también unos burladeros, ¿no? Burlas de agua, sí. Consistían en unos minúsculos surtidores ocultos que se abrían cuando el propietario decidía, ¿no? Estos surtidores se abrían por sorpresa y remojaban totalmente al público, ¿no? Y eso pues causaba mucha diversión. ¿Dónde ¿no? estaban situadas? Estos estaban en el Jardín de Cuadros, ahí están documentados. En la Fuente del Escudo había burlas de agua. Luego, durante el 19, en el Jardín Romántico, se reutilizaron y continuaron en uso hasta fecha no muy lejana. Además de las burlas, tenemos las fuentes, que también, de alguna manera, rompen el eje principal, ¿no? Sí, son fuentes muy curiosas. La de los 8 caños tiene estos mascarones pequeñitos, ¿no? Se han relacionado a veces con algunas que aparecen en el Sueño de Polifilo. La de las sábanas posteriores barroca, en principio era una puerta que también es un elemento, la puerta magna, ¿no? que daba las huertas de arriba y que es también del Sueño de Polifilo, que es un texto pues, muy enigmático del Renacimiento. ¿Qué te parece si seguimos el eje? A ver Muy dónde bien. nos lleva. A ver dónde nos Estoy lleva. aquí, vente. El bosque es un ejemplo único para el estudio de las villas de recreo, por sobrevivir al transcurso del tiempo y a presiones urbanísticas. Y es que muchas otras villas han desaparecido o solo se conserva una mínima parte de lo que fueron. Desde hace años, distintas asociaciones y personas promueven iniciativas para preservarlo. En el bosque de Béjar se une la creación humana y la naturaleza más libre, lo intelectual y lo emocional, lo que se puede ver y sentir y lo que va más allá de los sentidos. Un paraíso que hay que preservar, que hay que cuidar y proteger. Creado por los duques de Béjar, fue creciendo de generación en generación y sus apellidos han estado siempre ligados a esta increíble villa salmantina, donde el bosque se muestra como símbolo de poder.